Mi nombre es Catherine Numa, para los que no me conocen, trabajo en el Centro de Cooperación del Mediterráneo de la OICN y en esta sesión voy a ser de moderadora. Entonces, antes de comenzar la sesión, quería hacerles las recomendaciones a apagar los micrófonos y informarles que la sesión está siendo grabada, con lo cual si alguien no quiere aparecer en las imágenes, debe apagar la cámara e interactuar solamente a través del cuadro de conversaciones, o sea, del chat. También les agradecería que renombren sus pantallas indicando nombre e institución. Y recordarles que si tienen alguna pregunta durante el progreso de las presentaciones o de las discusiones, las pueden escribir en el cuadro de conversaciones, en el chat, y las iremos respondiendo, desarrollando a lo largo de los distintos bloques de sesiones. Pues como saben, estamos en la Semana Nacional e Ibérica sobre Especies Invasoras y esta sesión hace parte de las actividades del proyecto Life Invasacua, cuyo objetivo es apoyar la comunicación, la formación y la difusión de información sobre especies exóticas invasoras acuáticas en España y Portugal. Y la idea de esta sesión es presentar las características y potencialidades de dos nuevas herramientas que se desarrollan en el marco de este proyecto para mejorar el conocimiento sobre las especies exóticas invasoras y así impulsar el desarrollo de la ciencia ciudadana en la península ibérica. Estas dos plataformas son la plataforma Ibermis y la Carta Ibérica de Invasoras, EEI-CIVIC. Una vez que presentemos estas plataformas, queremos aprovechar esta oportunidad que estamos todos juntos para reflexionar sobre el papel que este tipo de herramientas juegan en la consolidación de la ciencia ciudadana, cómo es importante para la conservación de la biodiversidad y cómo se puede con ello avanzar en el conocimiento de la biodiversidad en nuestra región. Pero no me alargo más y me gustaría ahora dar la palabra a Lourdes Lázaro, mi compañera de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, quien nos hará una presentación de los detalles y cómo funciona la plataforma Ibermis. Entonces, Lourdes, te cedo la palabra. Hola, buenos días a todos. Yo no sé si se puede ver mi pantalla ya compartida. Sí. Sí, perfectamente. Perfecto, ¿no? Bueno, pues antes de entrar un poco en la presentación más formal de la plataforma Ibermis, simplemente un poco ya sé o que é isto. los objetivos un poco del proyecto Life Invasacua. Vamos continuar aquí con nuestros objetivos de ciencia ciudadana. Entonces, bueno, como comentaba Catherine, el principal objetivo de nuestro proyecto es reducir la introducción y la propagación de las especies exóticas invasoras, y lo estamos en la península ibérica, y lo estamos intentando realizar mediante dos líneas de actuación, mediante la prevención y la detección, digamos, temprana. En el ámbito de la prevención, esto es un live de comunicación. Lo que estamos intentando es trabajar cómo podemos aumentar esa concienciación del público y de aquellos actores que son clave en algunos entornos donde se producen masivamente algunas especies exóticas invasoras. Y por otro lado, la idea es también desarrollar ciertas herramientas que nos ayuden a esa detección temprana de respuesta. Un poco, aquí nos dirigimos principalmente con este proyecto, pues principalmente a los responsables públicos de la toma perdón, Lourdes, por favor, apagar los micrófonos. Gracias. Tenemos algún gato que se queja. Seguro que es alguna especie invasora que no le gusta que estemos aquí hablando de ella. En fin, bueno, que nos dirigimos principalmente a los responsables de la toma de decisiones, a ONGs, también al ámbito científico y aquellos actores claves que están en el territorio. Como trabajamos en los entornos principalmente acuáticos y estuarinos, pues para nosotros son los agentes de vigilancia, los usuarios de los ríos, aquel sector privado que también se beneficia de actividades de ocio y de recreo en estos entornos,
como actores que pueden ayudar en estas políticas de prevención, al igual que el público en general, ¿no? Son un poco los 3 bloques de nuestro target, ¿no? Dentro del programa. El proyecto tiene una pata muy importante de ciencia ciudadana. Nuestra idea es un poco promover el registro de observaciones a través de precisamente la ciencia ciudadana, sobre todo enfocadas a algunas especies que consideramos que tienen mucho más potencial desde el punto de vista de conciencia, ¿no? de que sea factible movilizar a un público que las pueda reconocer y que pueda, pues, digamos, mandar información sobre ese tipo de observaciones. Y bueno, pues estamos promoviendo diversas actividades, entre ellas durante este año están programados varios BioBlitz con distintas ONGs en el territorio de España, habrá otros el año que viene también en Portugal. Y básicamente lo que estamos utilizando con la ciencia ciudadana es una aplicación móvil que lo que hemos hecho es trabajar precisamente con el Centro de Investigación Europeo centrado en especies invasoras, en mejorar la aplicación actualmente que hay sobre especies invasoras que se llama EASIN. Lo que hemos hecho con ellos es trabajar un módulo ibérico, así que cualquier usuario cuando se registre en esta aplicación de EASIN y está en el territorio de la península ibérica, se descargará también no solamente la lista de especies que están en esta aplicación, sino que además se le introducirá el módulo ibérico, porque hay algunas especies que son específicamente para la península ibérica, ¿no? Con información. Y además hemos hecho sinergias, no solamente esta sinergia para mejorar el uso de la EASIN aquí con este proyecto, sino también con la Universidad de Castilla-La Mancha, y con ellos pues hemos también trabajado la incorporación de otras nuevas 78 fichas informativas a este módulo ibérico. Así que bueno, yo creo que se ha hecho un ejercicio de aprovechar los recursos y crear esa sinergia de colaboración entre instituciones en lugar de repetir herramientas, ¿no? Y a partir de este ejercicio de mejora de información dentro de la EASIN, lo que hemos hecho es desarrollar la plataforma Ibernis. Entonces, bueno, la plataforma, ahora aquí la podéis ver ya online, se subió ayer ya por la tarde oficialmente, esta ya la versión Pro. Lo que pretende ser es un repositorio relevante de información, de datos y de registros de las especies exóticas e invasoras acuáticas, principalmente en la península ibérica. Como veis, esta es la página principal. Desde aquí ya hacemos incluso una llamada para los usuarios se descarguen la aplicación de la EASIN, porque realmente va a ser el instrumento de ciencia ciudadana que va a facilitar el registro de estos datos y que puedan ser volcados visualmente en un visor que tiene esta plataforma Ibernis. Como veréis, hay una parte más estática navegando en esa plataforma que está principalmente orientada a ser ese repositorio de documentos que se van a ir generando a lo largo del proyecto y de otras instituciones que están también relacionadas con o que han trabajado la temática de especies invasoras también se irán volcando aquí. Bueno, aquí os puedo enseñar precisamente la sección de recursos, donde la idea es que se recojan, ahora mismo ya se pueden consultar la guía, manuales y códigos relacionados un poco con la legislación, ¿no? que tenemos en España y en Portugal. Otro bloque informativo, pues, bueno, aquí veis que hemos saltado la versión en inglés, pero que la plataforma también está en inglés y portugués. Como os decía, la sección de recursos tiene también otra sección de herramientas y material didáctico. Si hay algún fallo en estas navegaciones, porque todavía puede ser que algún reajuste haya que hacer, pero bueno, ya veis que ya se ha volcado información incluso de materiales que hemos estado desarrollando en estos año y medio que llevamos de funcionamiento del proyecto.
Igualmente, en esta sección la idea es también que tengamos una sección de recursos web y de referencias de bases de datos, igual que de publicaciones, ¿vale? Y esto va a ir un poco alimentando a lo largo del proyecto y la idea que tenga continuidad más allá del proyecto. Igualmente va a haber otras 2 secciones de formación y participación que ahora mismo no están activas, pero que en breve empezaremos a volcar los resultados de los MOOC que están previstos hacerse durante el proyecto. Y todo ese material formativo de MOOC se va a volcar aquí. O sea, que realmente va a combinar ese repositorio de información, pero también de material educativo y formativo, al igual que una parte es dedicada a la parte de gaming, ¿no? De cómo interaccionar a través de los juegos con las temáticas de las especies invasoras. Y el quid de la cuestión de esa plataforma realmente está aquí, en este mapa visor, que lo que pretendía la plataforma de BIS es visualizar conjuntamente los datos científicos y los datos de ciencia ciudadana. Entonces, ahora mismo veis en la leyenda se pueden ver datos de información de la CIVIC y datos de ciencia ciudadana que ya están recogidos en la EASIN. Veis que aparecen también como clústeres de información en Europa, porque se han volcado automáticamente, el sistema te volca todos los datos que tiene la EASIN, porque lo que hace es la lectura del actual API que han puesto en funcionamiento el Centro de Investigación Europeo, ¿no? Del Joint Research Center. Este mapa lo podemos tener en formato de clúster o en formato también de mapa de calor, ¿vale? Aquí podéis tener estas 2 opciones. Tienes también la versión también satélite que se puede incorporar y tienes una sección de filtros. Aquí en estos filtros podéis, por ejemplo, seleccionar solamente los datos de la CIVIC, o podéis seleccionar los datos de la EASIN y aquí poner la información de las especies. Vais a ver que a la hora de buscar por la CIVIC hay más campos, porque la API, la lectura que se está haciendo de la CIVIC incorpora mucho más datos. Desde EASIN todavía la lectura de la API la tiene un poco restringida y solamente se puede buscar a través del nombre científico y la taxonomía, digamos, y el entorno. Igualmente se pueden buscar por los 2 conjuntamente, ¿no? Por ejemplo, si aquí buscamos la gambusia, tarda un pelín en volcarte los datos, pero veis, ya enseguida ya lo tienes. Si nosotros podemos hacer un zoom rápidamente, mismamente esta zona de Elche, y en la aproximación ya podéis ver cómo aparecen los distintos iconos, ¿no? Este es el icono de la CIVIC, donde viene su ficha descriptiva, y este es el icono del dato recogido por Ciencia Ciudadana, donde aparece esta información. Como veis, está un poco más limitada con respecto a la información, pero es porque de momento la API de la EASIN solamente facilita esta información. Como veis, es un funcionamiento muy intuitivo. La idea es que los registros de ciencia ciudadana que se recojan a través de la EASIN, ahora mismo tenemos como un sistema de validación que vamos a ir testeando a lo largo de este año, sobre todo con los BioBlitz que ya hemos puesto en marcha, y vamos a ver cómo funciona esa validación de datos de ciencia ciudadana para que una vez que sean validados aparezcan recogidos en la base de datos de la EASIN y desde aquí lo chupe nuestro sistema de Ibermis, ¿no? Yo creo que es interesante esa conjunción de datos científicos y de datos de ciencia ciudadana, porque también nos va a aportar más información que de otra forma, desde el punto de vista solamente del monitoreo científico, no alcanzaríamos porque se requieren mucho más recursos. Bueno, son unas ventajas que seguramente en la mesa de debate de ciencia ciudadana podréis discutir un poquito más en detalle. Otra parte importante de la plataforma de Ibermis es la sección de las fichas. Aquí están las 84 especies que se han identificado que pueden ser más interesantes desde el punto de vista también de ciencia ciudadana, de concienciación, y igualmente tiene un sistema
para buscar, parecido un poco al que habéis visto en el mapa, con su nombre común, el entorno, la taxonomía. Si optamos, por ejemplo, con la misma gambusia o incluso simplemente poniendo la palabra GAMB, nos llevaría a buscarla. Y aquí lo que veis que tenéis la opción de poderos descargaros la información en PDF o ver la localización en el mapa. Si nosotros entramos directamente en la información de esta ficha, si se quiere enseñar ahora, porque vamos a ver si no da problemas, aquí está. Toda esta información es realmente una información que bebemos de la CIVIC, que procede precisamente de la carta de especies invasoras que nos van a presentar luego los compañeros de la CIVIC. Y está, como veis, con la posibilidad de que tú puedas identificar pues, lo mismo que la misma búsqueda que hemos hecho en la misma zona, aquí lo veríais. Y tenéis también la opción de bajaros los datos de CSV de la CIVIC y los datos de CSV de Ciencia Ciudadana. Estos datos, por ejemplo, si yo ahora dejase de compartir, cuando tú te los descargas, a ver, dejadme ver. Si yo puedo compartir, bueno, voy a compartir igualmente. Quería enseñaros un poco, aquí lo veis, ¿no? Veis el fichero de la tabla de Excel que te bajas. Estos son, por ejemplo, los datos de la EASIN. Como veis, la localización no te indica país ni nombre de la persona responsable del dato, solamente te facilita la taxonomía, las especies, el año, que además ellos hacen una especie de rango, juegan con un periodo de rango. Normalmente cuando no hay año se pone 0 y luego te aparece el código de latitud. Si nos fuésemos por ejemplo, a los datos que te descargas de CSV, a ver si me deja llevármela aquí, de la CIVIC, bueno, pues veis que la información es mucho más completa. Aparece la localización, el autor, bueno, el país, etc. Bueno, veis, esta información, además, como os decía, os la podéis descargar con un PDF que lo que hace es, toda esta información te la descarga en un archivo que, perdón, no es este, es... Te quedan 2 minutos, Lourdes. Sí, ya termino, simplemente para que veáis un poco cómo se descarga también el archivo. Además se descarga con la fecha de descarga que hayáis hecho, ¿no? Eso también es interesante. Y aquí lo que hace es recogerte esa imagen primera que te enseña desde el visor, ¿vale? Y esto es un poco lo que yo quería enseñaros del funcionamiento de este mapa visor y las fichas, y luego desde aquí hacemos un enlace directamente a la plataforma de nuestros compañeros de la CIVIC. Y yo dejaría aquí mi presentación. Aquí ya pues podéis bichear un poco, navegar, y intentaremos ir mejorándola con un poco la navegación y el feedback que vayamos recibiendo de los usuarios y de estas actividades de ciencia ciudadana que haremos durante el proyecto. Gracias. Y aquí os la dejo para que disfrutéis. Gracias. Bueno, les recuerdo que dejen sus preguntas en la zona, en el chat, en el cuadro de conversaciones, que las resolveremos al finalizar la siguiente presentación, que le corresponde al profesor Rafael Miranda de la Sociedad Ibérica de Ictiología, uno de los socios del proyecto Life in Basacua, que nos va a presentar la plataforma EEI-CIVIC, la plataforma de la sociedad. Adelante, Rafa. Muy bien, muchas gracias. La verdad es que Lourdes ya me ha pisado gran parte de la información, porque claro, se han hecho dueños de nuestros datos, ya han contado aquí casi todo, pero bueno, yo voy a presentar efectivamente la base de datos con la que
alimentamos también la información de Ibermes, ¿no? Voy a compartir mi pantalla para que podáis ver. Creo que esto está bien. A ver. ¿Estáis viendo mi pantalla? Sí, ¿verdad? A ver. ¿La veis? Sí. Sí, ¿Se ve bien? perfectamente. Sí. ¿Se ve en pantalla? Sí. Sí, sí, Vale, perfectamente. eso, solo confirmaré. Bueno, pues efectivamente, como contaba Lourdes, en Ibermis gran parte de la información procede de esta base de datos, que es la que hemos generado, bueno, gran parte, quitando la ciencia ciudadana, pues la información, digamos, sobre las especies y sobre los registros científicos de la base de datos proceden de esta base de datos, que ahí podéis ver el link, ¿verdad?, a la base de datos, donde lo que hemos hecho es, después de mucho trabajo, pues hemos recopilado gran parte de información de estas especies exóticas invasoras. Esto es un trabajo que aún no ha terminado, es decir, esta base de datos está siendo alimentada constantemente. Y de hecho, ahora cuando la veamos veréis que efectivamente aún falta mucha información por introducir. Y por eso lo primero que quería decir es que cuento con la colaboración de todos, si lo veis oportuno, para que podamos aumentar los registros de esta base de datos. Como explicaba Lourdes, esta base de datos pretende ser un recopilatorio de información científica o técnica. Es decir, aquí lo que incluimos en esta base de datos son los registros científicos o técnicos sobre las especies exóticas invasoras. Veis que bueno, tiene una página principal donde se explica de qué va esta historia. Efectivamente es dentro del proyecto Life Basacua, y aquí pincháis y veis ya las especies que hemos incluido, que en la actualidad, como contaba Lourdes, son 84, son las más relevantes. De cada especie podéis ver pues, esta información. Simplemente una imagen de las especies, los nombres científicos, todas estas cosas, una pequeña descripción, las referencias bibliográficas que hemos utilizado para la descripción de las especies. Podéis, pinchando aquí, acceder a la publicación de donde hemos tomado la información para esta especie u otras. Los mapas, como es el mismo mapa que en Ibermis, ¿verdad?, donde se ve la información detallada de los registros de esta especie en el sitio que sea, ¿no? Y también se puede ver más abajo pues, el carácter de la especie, si está o no incluida en los catálogos, tanto portugués como español como europeo, y si está o no detectada y está estable o no en los distintos países. Esto de aquí puede tener cierta relevancia porque, por poner un ejemplo muy concreto, en esta base de datos hay una especie que es el gobio, que es una especie oficialmente endémica de la península ibérica, pero como se explica aquí, ha sido introducida y es, por tanto, una especie exótica en otras partes de la península ibérica. Y efectivamente, así se determina, ¿no?, como especie detectada, está estable y detectada como especie traslocada en Portugal. Bueno, aparte de esta información, se puede ver la información relativa a los hábitats, a las vías de introducción de las especies y algunas imágenes de cada especie, ¿no?, las fotografías simplemente para saber cómo es, ¿no? No hemos querido tampoco incluir más información. ¿Por qué? Porque en la actualidad hay 25.000 fuentes de información de todas las especies. Lo único que hemos hecho es incluir, eso sí, los links a los lugares donde hay más información detallada de cada una de las especies, por si uno quiere saber más, ¿no? Nosotros nos hemos centrado sobre todo en el registro de las presencias de cada especie, ¿no? De la misma manera que en el caso de Ibermis, tiene un buscador que permite encontrar una especie en concreto, con todos los datos que ya he dicho, que ya os he contado, que se pueden observar, con la posibilidad efectivamente de acceder a la información, en este caso descargarte un PDF, ¿no?, con la información de cada especie, bueno, todo este tipo de cosas, ¿no? Bueno, aparte de esto, una de las cosas que nos planteamos cuando estábamos desarrollando esta base de datos es facilitar el acceso a la información a todos los usuarios, ¿no?
Y aquí hay una herramienta importante que es la posibilidad de buscar especies por nombres, ¿no? Por nombres comunes. Muchas veces lo que nos encontramos es que me han hablado de una tartaruga y yo no sé lo que es una tartaruga y lo pongo aquí y si pongo tartaruga me dice que efectivamente hay en portugués lo que nosotros conocemos como tortugas, se llaman tartarugas. Entonces el buscador me permite buscar por nombres comunes, los nombres comunes de mi tierra o los nombres comunes de otros sitios, en español, en portugués, en catalán, en gallego, en varios idiomas, de tal manera que yo puedo encontrar esas especies. La base de datos además tiene otra herramienta que es la posibilidad de buscar por cuencas hidrográficas. Supongamos que quiero saber qué especies son las más representativas del Duero. Bueno, pues aquí están, ¿no? Estas son todas las especies que tenemos registros de su presencia en el Duero. Pinchamos en el Lucio y aquí está la información completa de la especie. También podemos buscar, por si fuera necesario, información relativa a la taxonomía, ¿no? Vale, pues quiero buscar qué especies invasoras son anélidos, ¿no? Bueno, pues de anélidos efectivamente hay sabélidos y de aquí hay una especie que es esta, ¿no? Y hay otra especie aquí que es, bueno, pues esta, ¿no? Pues la posibilidad de filtrar por taxones, ¿no? ¿Qué más cosas podemos ver? Pues realmente no más. Toda la información que aquí encontramos está trasladada a Ibermis y de hecho la idea es que estas dos bases de datos están perfectamente conectadas entre sí. Una última aclaración, porque ya veis que yo soy muy rápido, ya os he contado lo que tenemos. Algunos datos referentes a esta base de datos, bueno, eso que está en marcha, que está en proceso, que estamos metiendo información en ella, que hemos contado con la colaboración en la actualidad de más de 20 personas que han ido introduciendo información a esta base de datos y que seguimos haciéndolo, que en la actualidad están registrados más de 490 taxones distintos, aunque están visibles solo aquellos que están actualizados o más o menos actualizados, que la base de datos se han revisado 1094 publicaciones científicas para incluir los datos en ella y aún seguimos haciéndolo, que además en la actualidad la base de datos cuenta con 11.643 registros de referencias de ocurrencias, de registros de las especies en el terreno y que esto sigue aumentando. Y ya por último, y ya veis que yo he sido bastante sintético, por último, el nombre que le hemos dado, aunque es un poco a veces extraño, es la de plataforma EEI Civic, o realmente para nosotros es la carta de invasoras. ¿Y por qué se llama carta de invasoras? Porque en el fondo es una réplica o una copia de esta otra carta, que es la carta piscícola, que es nuestro, como Civic, como nuestro primer proyecto, donde efectivamente tenemos registrados las 84 especies de peces, ¿no? Con más de 40.000 registros presentes en España, ¿no? Y aquí está la información con los registros. El funcionamiento de esta base de datos es muy parecida y como además, si os fijáis, incluso el diseño es muy similar, ¿no? Estos son estas dos grandes fuentes que tenemos de información en la actualidad, ¿no? Los registros de los peces por un lado, de la carta piscícola, y la carta de invasoras, que lo que pretende es abarcar todas las especies invasoras. Y a la vez, ya digo, dialogar con Ibermis, con la base de datos de la IUCN, con todos los registros de especies invasoras de la península ibérica. Y ya está. Esto es lo que yo tenía que contar. Hasta aquí puedo hablar. Dejo de presentar y ya está. Muchas gracias, Rafa. Tenemos 5 minutos para una ronda de preguntas y veo que están muy tímidos en el cuadro de conversación. Entonces, no sé si alguien quiere hacer la pregunta en vivo. No hay preguntas, son todos estaba todo muy claro. Aquí tenemos una pregunta. Una cosa que quería preguntar. Adelante, Andrés. Primero, bueno, Andrés tiene una pregunta. Andrés Fernández. Hola, buenas, ¿se me escucha? Sí, adelante. Vale, la puedo hacer por aquí, no hay problema. Sí.
Es simplemente las tablas CSV que son descargables. ¿Vienen las coordenadas UTM o de qué forma está georreferenciada las posiciones? Son coordenadas geográficas, geográficas normales, quiero decir. Vale. Vale, simplemente eso. Que no están añadidas, no están en ninguna cuadrícula UTM ni nada, ¿no? Solo las coordenadas. No, no que yo... No. Vale, vale. Vale, gracias. Ok. Concha creo que tenía una pregunta. Sí, no sé si tengo el audio. Sí, Concha, adelante. Vale, pues nada, hola a todos. Y quería preguntar, ¿el mantenimiento de la base de datos, o sea, las entradas de la nueva información y tal, eso está previsto que haya un mantenimiento en el futuro o se termina cuando se acabe el live o qué tenéis pensado? Bueno, la idea es que perdure, que sea esto más allá del proyecto LIFE. En principio, UICN es la institución encargada de poner en marcha la plataforma Ibermis y de su mantenimiento. Incluso también nos comprometemos a su mantenimiento más allá del proyecto. La idea es que realmente con el paso del tiempo se entregue toda esa base de datos, esta plataforma a la CIVIC cuando tenga más capacidad de recursos financiera, técnica para poder gestionarla, que creemos que va a ser posible en el futuro. Pero mientras... a ver si es verdad. Sí, hombre, sí. La CIVIC efectivamente, pues ya lo hemos hablado, ¿no? Pues la idea es que nosotros nos hagamos cargo del mantenimiento de la base de datos. Así como la carta piscícola, la base de datos de los peces, hemos ido actualizándola durante los años y de hecho en la actualidad tenemos financiación de la Fundación Biodiversidad para actualizar los datos de esa base de datos. Nuestra intención es hacer lo mismo con la carta de invasoras, ¿no? De tal manera que podamos mantenerlo actualizado a lo largo del tiempo. ¿Sí? Nunca es fácil, ¿eh? Quiero decir, todo esto depende efectivamente de que finalmente consigamos financiación y estas cosas, pero es nuestro objetivo. ¿Sí? Muy bien, muchas gracias. Hay una pregunta más para Lourdes. Si las tablas de CSV de Ciencias Ciudadanas, si está previsto que se pueda conseguir los datos adicionales que ahora no se pueden visualizar. No lo sabemos. Tenemos aquí, no sé si está Celia por aquí entre los participantes. En principio, yo tengo la sensación de que la API de EASIN no comparte todavía los datos de país y de los registros de las personas por un tema de gestión todavía de datos. Tengo esa sensación, no sé todavía cómo es la política ahora mismo del Joint Research Center para mejorar esa API, pero bueno, Celia López está por aquí y puede a lo mejor añadir algo más información. Sí, estoy, pero la verdad es que no puedo, no puedo dar más respuesta que la que ya Lourdes ha dado, no tengo yo más información tampoco. Sí, yo creo que está un poco relacionado con la privacidad de los datos y no deben tener resuelto todavía el equipo de la comisión esa parte. Entonces, de momento no enseñan esos datos. La API está un poco reducida a simplemente la taxonomía y a la especie y la coordenada. De hecho, el ejercicio más difícil a la hora de visualizar los datos ha sido que los datos que aportaba la API de la EASIN venían en formato de polígonos y nosotros a través de los desarrolladores que nos han ayudado han tenido que buscar como el punto intermedio dentro del polígono para sacar la coordenada, para que se pueda visualizar en el mapa. Pero bueno, era un detalle técnico. El resto de la información está un poco condicionada por esa política de privacidad que no debe estar todavía resuelto. Bueno, gracias. Yo es que tengo una pregunta y quiero aprovechar. Bueno, también tienes una, ¿no? Adelante. Soy Francisco Oliva. ¿Me oís? Sí. Sí, adelante. Bueno, sí, he levantado la mano. Bueno, en primer lugar, felicitaros porque creo que es un acto, digamos, de presentación de las dos plataformas
Bueno, antes de presentarme, para el resto de personas que no me conozcan, soy Francisco Oliva, el coordinador del proyecto Life Invasacua. Y bueno, agradecer a UICN y a CIVIC esta iniciativa de haber presentado las dos plataformas en este evento online, ¿no? Porque creo que es la herramienta y la forma en la que debemos actuar desde el proyecto, ¿no? Y aprovecho, digamos, para lanzar una o dos preguntas que no me ha quedado claro si las habéis trasladado. Una es si ya está funcionando el protocolo de transferencia de datos desde la carta piscícola también a EASIN o no, o si pensáis también para que el foro, las personas que están conectadas sepan, ¿no?, que toda la información desde carta de invasoras va a estar protocolizada, ¿no?, para su llegada a la plataforma europea, ¿no? Pero no sé si ya está funcionando, es una pregunta. Y otra, si tenemos alguna idea de cuándo vamos a tener disponibles el resto de especies, hasta las 200 especies que hemos desde Invasacua hemos trasladado, que están establecidas en nuestros cuerpos de agua, si tenemos una planificación o tenemos una idea de cuándo podremos tener disponibles esas especies. Bueno, las dos preguntas básicamente van sobre todo dirigidas a Rafa, ¿no? Pero o en el protocolo también de transferencia también entra Ibermis, ¿no? Sí, gracias, Sisco, por preguntas. La primera, efectivamente, es que te estás refiriendo, perdona, de la información que está en la carta piscícola hacia la carta de invasoras. ¿Sisco? Me refiero que nuestra carta de invasoras, la información presentará unos protocolos de transferencia para que llegue directamente esa información también a Ibermis, a EASIN. Digamos, entiendo que es a través de la plataforma Ibermis. Sí. Sí, ¿no? Será, digamos, vale. ¿Y eso ya está funcionando? No lo sé. Lourdes, ¿esto sabes cómo está el asunto? Es que yo creo que estás confundiendo dos cosas en la pregunta. Una cosa es lo que está preguntando Chisco, porque yo creo que es relacionada con ese protocolo de datos de la información científica que tiene la CIVIC hacia la EASIN, ¿vale? Y otra cosa es la plataforma Ibermis, que lo que hace es chupar datos, lo que hace es el harvesting de datos de la CIVIC y de la EASIN para mostrarlos conjuntamente en una misma plataforma, que es diferente, ¿no? Realmente nosotros lo que hace simplemente es volcar los datos que vienen ya recogidos en otras bases de datos. Entonces, lo que está preguntando Cisco es cómo va a hablar el Sí, y hablarán. Con la EASIN. Sí, efectivamente, está programado, ya. Vale, la información de la carta de invasoras, la nuestra, la que es de los registros de diversidad, efectivamente, esa información, hay una, yo no domino mucho estas cosas, ¿verdad? Pero hay una API, ¿verdad? Que nunca entendí muy bien qué significa, que nos permitirá llevar esa información a EASIN, y está programado. Y la otra cuestión es que efectivamente también la información de la carta piscícola también hay una API que nos permitirá llevar la información a la carta de invasoras. Eso es una cuestión, ¿no? Sí. Y la otra cuestión referente a la planificación de cómo incluir, efectivamente está planificado que esa lista de 200 y pico especies, de especies invasoras, que está recogida en la lista que hemos elaborado dentro del proyecto, todas esas especies estarán en la carta de invasoras. No me arriesgo a decirte una fecha, está programado hacerlo y lo haremos evidentemente antes de que acabe el proyecto. Y yo creo que de aquí, como mucho, un año, esto estará activo. Sí, hay mucho que hacer porque es un trabajo complejo. Tener actualizada esta información no es nada fácil, pero este es el programa, ¿no? De aquí a un año, mi intención es que todas esas especies estén en la plataforma, ¿no? en la carta de invasoras. Y por comentar un poco la pregunta que ha hecho Concha, bueno, recordad que en realidad, y lo habéis trasladado, pero como socios del proyecto Life Invasacua,
tanto la UICN como CIVIC están comprometidos al menos a mantener las plataformas 5 años después de la finalización del proyecto. Es decir, si el proyecto finaliza en 2023, al menos el funcionamiento de las plataformas estará asegurado hasta 2028. Aunque, como bien ha trasladado Rafa y Lourdes, la intención es que sea CIVIC la que le dé continuidad después de esa fecha, ¿no? Sí. Muy bien, muchas gracias. Bueno, vamos justito de tiempo y como les contaba, queríamos dar una manera de cerrar esta presentación con un diálogo entre dos expertos que nos hablen sobre los retos de la ciencia ciudadana y la gestión de estas bases de datos de biodiversidad. El objetivo es que hablemos de los retos y oportunidades que tiene la ciencia ciudadana en la península ibérica y cómo podría contribuir a la conservación de la biodiversidad y a mejorar el conocimiento. Y por ello agradezco a los dos invitados que hemos traído a la sesión. De un lado está el profesor David Galicia, que es investigador del Departamento de Biología Ambiental de la Universidad de Navarra. Él coordina el grupo de investigación sobre análisis de datos de biodiversidad y calidad ambiental y ha estado trabajando en distintos proyectos de investigación sobre la ecología, principalmente de poblaciones naturales de pequeños mamíferos. Y ahora mismo se dedica al análisis de accesibilidad de datos de biodiversidad y a la conservación de esa información y del material de las colecciones. Es el responsable del Comité de Ética para la Experimentación Animal. Bienvenido, David. Y por otro lado tenemos a Maite Pelacho, coordinadora del proyecto Observatorio Español de Ciencia Ciudadana, que trabaja en la Fundación Ibercivis. Ella trabaja desde 2007 en temas de proyectos de ciencia ciudadana, desde que comenzó la Fundación Ibercivis, y ha trabajado desde mucho antes de que la ciencia ciudadana se llamara ciencia ciudadana en temas parecidos. Actualmente está preparando una tesis doctoral en la Universidad del País Vasco que está relacionada con dos ideas centrales. Una, por un lado, la mejor comprensión y práctica de la ciencia ciudadana, junto con la visión sociopolítica de la ciencia como uno de los bienes comunes del conocimiento. Así que a mí me gustaría comenzar esta conversación preguntándoles primero acerca del trabajo que realizan en el área, por un lado, en el área de gestión de bases de datos de biodiversidad y por otro, del trabajo que realizan en ciencia ciudadana. Y creo que podemos empezar con David, quizá, que nos gustaría que nos contaras un poco en qué consiste tu trabajo con bases de datos de biodiversidad y cómo contribuyen estas a los servicios, por ejemplo, de diversidad biológica mundial, como la plataforma GIBI. Adelante, David. Hola, muy buenas, Catherine. Primero, muchas gracias por haberme invitado a este foro y a esta presentación de todas esas herramientas que habéis descrito que realmente son bastante espectaculares, por así decirlo, porque reúnen muchísima información en unos espacios muy concretos, yo creo que están muy bien estructuradas y con una visión bastante clara desde el principio de servicio y de funcionamiento y no solo simplemente de cumplir con un objetivo simplemente quedarse en construir una web, sino que tienen visión de crecimiento y visión de servicio, o sea que eso me ha gustado muchísimo lo que habéis presentado hasta ahora. Yo vengo del mundo de la conservación, bueno, yo soy biólogo, yo he trabajado antes que la compartición de datos vía internet fuera tan grande como la que tenemos, como las posibilidades que tenemos hoy en día, pues yo trabajaba en la conservación de material de colecciones de historia natural en museos, con lo cual llevo bastante tiempo obsesionado con conservar información y con que esa información sirva para los demás, ¿no? Eso es lo que hacemos los conservadores de museos, conservar el material para cuando sea necesario y para quien sea necesario, y por tanto esto de los datos de biodiversidad solo es una forma distinta de trabajar un poco sobre lo mismo, ¿no? Que es
esa información que se recopila, hacerla hábil, hacerla útil para todo el mundo, porque es la única manera en la que esa información tiene sentido, ¿no? Así que mi labor aquí, igual que nos podemos imaginar que es la labor de un curator clásico de un museo de historia natural, que es asegurarse que los ejemplares se conservan bien, no se echan a perder, que la información, que el material está catalogado, que todo esto está incorporado a las bases de datos de la propia entidad, pues aquí mi labor en parte está en velar que los datos están bien almacenados, bien estructurados, bien conservados, que se ciñen a los estándares que tenemos aquí, que son interoperables o compatibles con los estándares más generales que podemos encontrar fuera, y animar en la medida de lo posible a que la información que tenemos dentro de la entidad trascienda nuestra universidad y sea accesible desde cualquier parte del mundo. Gracias. Y Maite, cuéntanos qué hace la Fundación Ibercivis y en qué consiste el proyecto de Ciencia Ciudadana, el observatorio. Maite, adelante. Sí, de acuerdo. Bueno, sí. Muchas gracias. Sobre todo, necesito hacer también pues una pequeñísima reflexión antes de contestar directamente a tu pregunta, y es que, bueno, aparte de daros la enhorabuena y las gracias otra vez, el contacto continuo con personas trabajando en gestión de datos es algo pues esencial. Yo trabajo en Ibercivis y también fuera de Ibercivis con todos los proyectos de ciencia ciudadana con los que estamos en contacto, no solo, pero muy especialmente a través del Observatorio de la Ciencia Ciudadana en España. Y bueno, pues respecto de mi visión sobre la ciencia y la ciencia ciudadana en particular como uno de los bienes comunes del conocimiento, quería hacer hincapié justo en este sentido que estamos comentando ahora, y es que no se trata de una visión romántica, sino de algo que se traduce en esos principios de datos encontrables, datos accesibles, datos reusables, datos interoperables, y por eso la generación de ciencia, de conocimiento científico, no es la recepción, como podría ser el resultado de proyectos de divulgación científica, es la generación de conocimiento científico, la conservación y el mantenimiento adecuado de la información para que sea durable en el tiempo y accesible a todas las personas que, bueno, pues que tenemos derecho a la ciencia y a la cultura, ¿no? Entonces, ya contestando indirectamente sobre qué es Ibercivis, ¿no? Ibercivis es una fundación privada sin ánimo de lucro que tiene como objetivos realizar, promover y visibilizar la ciencia ciudadana. Entonces, esos objetivos los llevamos a cabo pues, con muy diversos agentes científicos y sociales. Entonces, como he dicho, promovemos nuestras propias investigaciones en muy diversas áreas del conocimiento, tanto en ámbito local, estamos ubicados en Zaragoza, ámbito nacional y ámbito internacional en proyectos europeos. Y también desde Ibercivis, desde sus inicios, hemos proporcionado apoyo técnico, difusión, formación a cualquier persona que esté interesada en la investigación científica, en función de sus intereses y capacidades, que son siempre dinámicas. Yo, cuando me has hecho la presentación, pues efectivamente, yo cuando empecé a trabajar en Ciencia Ciudadana en los años 90, recién terminada la carrera de Física, pues no hablábamos de ciencia ciudadana, o sea, estábamos haciendo un proyecto de contaminación acústica y, bueno, pues si queríamos lograr una granularidad, un alcance en las mediciones que fuera más allá de los centros de investigación o de unos sitios muy concretos donde se pudieran colocar dosímetros, ¿no? Los dosímetros iban caminando por las calles porque los llevábamos puestos encima, ¿no? Y entonces no le poníamos la etiqueta ciudadana, simplemente era ciencia. Lo que pasa es que era un tipo de metodología que es el que promueve la Fundación Ibercivis,
en donde, bueno, pues todo tipo de proyectos a lo largo del investigador, en todo tipo de proyectos, incluso en donde parece más difícil, como podría ser, no sé, pues física de partículas o análisis de células tumorales o clasificación de galaxias, en cualquier tipo de proyecto se va introduciendo más y más la posibilidad, por eso decía capacidades dinámicas, de que personas que no tengamos una titulación, por ejemplo, pues yo no soy física de partículas, aunque haya estudiado física, ¿no? Y haya estudiado física de partículas, pero la idea es que se facilite mediante la tecnología, y en este momento estoy hablando de proyectos más bien top-down, pero luego hay muchos proyectos que vienen, digamos, desde las comunidades de uso y de práctica, ¿no? Entonces, para terminar esta introducción, diré que uno de nuestros proyectos nacionales, bueno, muchos de nuestros proyectos nacionales son cofinanciados por la Fundación Española de Ciencia y Tecnología, FECIT, dependiente del Ministerio de Ciencia y Educación, e Innovación, y entonces, pues uno de esos proyectos es el Observatorio de Ciencia Ciudadana en España. O sea, Ibercibis lleva trabajando desde el año 2007, incluso su gestación en 2006, se constituyó como fundación en 2011 y en 2016 surgió el observatorio. Entonces, el observatorio tiene esas funciones de visibilizar, de promover, pero como tal no es un proyecto de ciencia ciudadana en el sentido de que no tenemos una pregunta de investigación, aunque hacemos investigación propia sobre pues, la evolución y los impactos de la ciencia ciudadana en España. Bueno, pues en nuestra web podéis consultar los informes, bueno, pues todo tipo de actividades que hacemos, entrevistas, coloquios, artículos más de tipo pues, para todos los públicos, si queréis, coloquios, entrevistas y eventos, y bueno, pues tenemos nuestros informes anuales ahí también. Y por último, para esta introducción, decir que celebramos en 2019 el primer Foro Internacional de Ciencia Ciudadana en España, y el segundo foro pues se ha ido aplazando, no sabemos todavía la fecha cuándo será. Y entonces, bueno, pues ahí, y desde mucho antes, porque hemos mantenido, yo creo que puedo decir, cientos de encuentros diversos con gente de la astronomía, de la biodiversidad, del mundo maker, de la educación científica, ciencia abierta, encuentros con políticos. Y bueno, pues, y que no se me olvide decirlo, el día 22 de junio tenemos un encuentro con los ministros de Ciencia e Innovación de todos los países de Europa. Y entonces, bueno, pues estáis invitados también, lo digo porque todo este tema, como bien sabemos, de invasoras, pues tiene un impacto político tremendo, ¿no? Entonces, bueno, pues si queréis podemos hablar luego más sobre eso, y de momento me callo un poco. Gracias. Muchas gracias. Pues justo tocas el tema que me gustaría abordar ahora, y es cómo desde vuestros respectivos puntos de vista ven el potencial de estas, por un lado, de las plataformas de datos de biodiversidad, de colecciones, para la gestión de las invasoras. David, ¿qué potencial ves? Porque las plataformas que hemos desarrollado van con esa idea, ¿no? De vamos a absorber datos de plataformas científicas, vamos a mezclarlo con ciencia ciudadana, pero quería ver un poco el punto de vista tuyo como gestor de estas grandes bases de datos. ¿Cómo ves tú ese papel de esas bases de datos en la gestión de invasoras? Hombre, yo creo que como poco es fundamental. Es decir, es necesario que la información salga, sea accesible, y yo creo que nunca mejor que a través de un grupo de expertos, ¿no? Es decir, los miembros del proyecto que tenéis en marcha sobre especies invasoras, pues habréis reunido a un conjunto de gente que sabe del tema, que en gran medida conoce las limitaciones de la información que existe a día de hoy, que sabe caracterizar exactamente, pues, dentro del término de invasoras, pues qué especies se pueden considerar así, cuáles son de un tipo, de otro. Es decir, uno de los mayores problemas que tenemos a día de hoy es que
hay muchísima información, mucha. Uno de los grandes retos es cómo trabajar con semejante cantidad de información. Entonces, cuando la información viene en cierta medida ya avalada por portales de cierta calidad, ¿no? como sería el que nos habéis presentado hoy, que ya te recogen un poco un subconjunto de especies que ya tienen cierta problemática, te hacen la labor de reunir la literatura relevante sobre el tema. Todo esto es fundamental para poder avanzar en este sentido, ¿no? Yo me pongo desde el punto de vista de un investigador que quiere realizar un trabajo sobre especies invasoras y bueno, pues me habéis ahorrado meses de trabajo pudiendo apuntar directamente a un par de dominios en vez de tener que ir a algo más general o tener que bucear entre tropecientas mil administraciones. O sea que vamos, que a mí me parece que esta labor, para este caso concreto, creo que es fundamental. Y del lado de la ciencia ciudadana, Maite, ¿cómo ves, qué opciones hay desde la ciencia ciudadana para gestionar mejor el tema de las invasoras? Bien, a ver, yo subrayo todo lo que has dicho, David, por supuesto. Y quiero añadir, como dato complementario respecto de la ciencia ciudadana, el enorme crecimiento exponencial que hemos medido con exponente de 0.3 hasta la fecha, en una publicación de ahora de 2021 en Scientometrics, y hemos medido el impacto de la ciencia ciudadana en las publicaciones científicas, es decir, el uso de tanto metodologías como datos de ciencia ciudadana en publicaciones de investigadores o investigadoras que no necesariamente, es más, en general no están trabajando directamente en el ámbito de la ciencia ciudadana, sino que echan mano de esos repositorios de datos, ¿no? Entonces, bueno, pues en nuestro artículo son unas más de 2.600 publicaciones realizadas en coautoría con cerca de 10.000 coautores en Europa, ¿no? Y entonces, bueno, pues nosotros tenemos muy claro que la ciencia ciudadana no compite con la ciencia profesional, ¿no? O sea, lo que pasa es que hay mucha ciencia ciudadana que tiene el potencial y la calidad de datos de la ciencia profesional, entre otras cosas porque hay profesionales que por una parte trabajan en sus laboratorios, digamos, y por otra parte trabajan en los proyectos de ciencia ciudadana. Y por otra parte, pues porque hay muchos expertos, y esto suena provocativo, lo que pasa es que lo digo con plena conciencia de que es verdad, ¿no? Hay muchas personas sin titulaciones científicas, digamos, adecuadas o correspondientes, que son verdaderos expertos en temas, ¿no? Y estoy pensando en clasificación de galaxias y estoy pensando no solamente en la actualidad, sino en la historia de la ciencia, y me gusta muchísimo, y solo voy a poner un ejemplo, os lo prometo, es pensar en las 15.000 cartas que se intercambió Charles Darwin con pues, miles de personas. Esas cartas quizás las conocéis, están accesibles en la web desde hace años. Y bueno, pues como sabemos, muchas de las personas que proporcionaron datos a Charles Darwin no eran científicos profesionales, como él mismo no lo era, ¿no? O sea, él era una persona que no tenía una titulación profesional en una época en la que ya había personas desde hacía unas décadas con esas titulaciones profesionales, ¿no? Una ciencia profesionalizada. Entonces, por eso en la ciencia ciudadana nos gusta mucho insistir en la ciencia, bueno, pues a lo largo de la historia ha sido participativa en miles de actividades, en cientos de tareas de recopilación de datos. Y muchas veces los expertos actualmente también son gente que se han hecho expertos
y a lo mejor sin partir de una titulación académica adecuada. Pero eso también pasa en la ciencia, ¿no? A lo mejor una persona que está en cosmología, miras su titulación madre y es pues ingeniero, ¿no? Entonces, bueno, pues quizás eso no es tan extraño. Quería dar unos datos, pero si me interrumpís me callo de verdad. De la semana del 16 al 23 de mayo, quizás habéis tenido noticia de la celebración de la gran semana de la Alianza de la Ciencia Ciudadana y la Biodiversidad. Entonces, bueno, yo como estuve también implicada desde el inicio en la gestación de esta gran semana, pues bueno, tengo los datos de algunas entidades que son plataformas, porque el proyecto lo que pretende es aunar esas plataformas. Pretende ser un proyecto multiplataforma precisamente para evitar todo lo que sea trabajo en balde, ¿no? O sea, pues si se pueden no centralizar, sino, no sé, pues ese policentrismo, ¿no? Policentrismo, porque es bueno que haya muchas plataformas, pero es bueno que sepan cada uno qué hace qué, ¿no? Entonces, os leo algunos datos, por ejemplo, pues de la Asociación Fotografía y Biodiversidad. Biodiversidad Virtual es un proyecto hecho por aficionados, que es que a lo mejor no llegan a 500 personas, son todo personas absolutamente sin ningún tipo de financiación más que sus cuotas anuales, que pueden ser verdaderamente pequeñas en algunos casos, y tienen más de 2 millones de citas. En particular tengo el dato 2.371.170 fotografías, o sea, 2 millones, perdón, más de 2 millones de fotografías georreferenciadas. Observation, pues más de 3 millones sumando fotografías y citas sin fotografía. Ornitocat, Cataluña, más de 7 millones de registros. Ornito Euskadi, que se abrió en 2015, más de 850.000 citas. Y por supuesto, Seoverlife, en particular eBird, más de 14 millones de usuarios y de observaciones, perdón. Entonces, bueno, son algunos datos de las, porque bueno, esta semana de la biodiversidad en 17 días reunieron a 123 entidades participantes, ¿no? Entonces, asociaciones entomológicas, bueno, pues de todo tipo. Entonces, bueno, es un ejemplo, pues cómo mejorar. Creo que me has preguntado, ¿no? ¿Cómo se puede contribuir a las campañas? Ha sido esa la pregunta, ¿no? A las campañas de... Sí, más cómo puede la ciencia ciudadana ayudar a la gestión de especies invasoras, cómo enfocarlo en este Sí, tema. muy bien, muy bien. Entonces, eso es. Entonces, por eso he querido dar todos estos datos, porque claro, como bien sabemos y mejor los que estáis aquí, yo de formación no soy bióloga, aunque he estudiado también me he formado en ingeniería y en gestión ambiental, y me he dedicado muchos años también a la educación ambiental formal y no formal. Bueno, entonces, como sabéis mejor los que estáis aquí, pues las relaciones, las interrelaciones entre los ecosistemas pues son evidentemente claves, ¿no? Entonces, todos estos proyectos hermanos, por ejemplo, de ciencia ciudadana, hay muchísimos proyectos de alerta temprana en ciencia ciudadana. De alerta temprana tanto de especies invasoras, que conoceréis mejor que yo, pues que la misma, como vivo en Zaragoza, y bueno, y está Concha Durán aquí, a la que me alegro tantísimo de verte, Concha. Pues claro, yo recuerdo el día que Concha se enteró, porque casualmente estábamos juntas en 2001, ¿no? Del día que se descubrió mejillón cebra en España, ¿no? Y tuve la suerte pues, de poder asistir a conferencias, a encuentros que ella pues, organizó o coorganizó. He tenido la oportunidad de ver los materiales que se elaboraron para la ciudadanía y he visto cómo han evolucionado desde un correo electrónico para avisar si veo algo hasta aplicaciones web, ¿no? Entonces, o sea, claro, la tecnología ha sido clave en la alerta temprana de todo tipo de proyectos. Y en ciencia ciudadana
siempre hablamos de las personas afectadas directamente, ¿no? Luego están los solidarios con las causas humanas, ¿no? Pero los afectados directamente, pues claro, son las personas que más se involucran en los proyectos. Y estos son muchos. En todos los proyectos en los que hay personas directamente afectadas, esas personas se involucran, es mejor dicho, muchas personas a veces toman ellas la iniciativa. Y entonces hay veces en donde hemos visto cómo confluyen lo que antes he llamado proyectos top-down y proyectos bottom-up, ¿no? Las comunidades que buscan soluciones y que son muchas veces muy creativas, y estoy pensando, por ejemplo, en el mundo maker, y luego pues se complementan, se encuentran necesariamente con otros expertos, con expertos cualificados en temas cualificados, y entonces ahí hay unas sinergias brutales, ¿no? Entonces, en especies invasoras esto va a más, porque además, como bien sabéis, pues en la Unión Europea pues, es una preocupación enorme, entre otras cosas, pues entre otras cosas, no solo, pues por la cantidad de implicaciones socioeconómicas que conllevan, ¿no? Y ahí también tengo datos, pero de momento me callo y así compartimos el espacio y el tiempo. Gracias, Maite, gracias. Está muy claro que la combinación de ciencia ciudadana y grandes plataformas de datos tiene un potencial enorme, ¿no? Pero ahora me gustaría saber, porque yo sé que las cosas no son tan sencillas como parecen, así que me gustaría que nos contaran desde los distintos puntos de vista cuáles son los retos y oportunidades que encuentran y que ven en sus líneas de trabajo. ¿Qué lecciones se han aprendido? Hay unos que son muy... Enfocarse a los temas en el futuro. Hay alguien por ahí por el micrófono. David, ¿qué opinas? ¿Qué dificultades, retos y cómo ves las oportunidades de futuro con estas grandes bases de datos en biodiversidad? A ver, lo que voy a decir ahora, bueno, está un poco en la línea de lo que comentaba Maite. Desde luego no es cuestión de títulos, no es cuestión de títulos académicos, quiero decir, de ser biólogo o de ser ingeniero, a la hora de poder colaborar en ciencia, porque lo que se requiere es ser metódico, ¿no? Entonces, y eso hay una gran cantidad, sobre todo en el mundo de la naturaleza, lo tenemos, claro, en el mundo de la ingeniería, pues igual no es tan habitual, pero en el mundo de la naturaleza tenemos muchísima gente que son grandes conocedores del medio natural, muchísimo más que muchos profesionales que nos dedicamos a ello. Sobre todo tienen unos niveles de conocimiento locales que se te escapan a cualquiera, ¿no? Porque viven allí, saben cómo evoluciona su medio, su entorno, tienen pasión por ello y por tanto, nadie mejor que ellos para hablar concretamente del caso que es, pues, regionalmente, pues, nos ocupa, ¿no? Entonces, en ese sentido, todos pueden contribuir muchísimo, y realmente estas plataformas que habilitan, que posibilitan que esa comunidad de gente experta pueda servir sus conocimientos, pues son estupendos, ¿vale? El profesional, el que luego va a utilizar esa información para teóricamente, vamos a decir, ir avanzando en ciencia, ¿no? Aunque yo entiendo que la recopilación de datos en sí ya es un avance científico, pero ir deduciendo, descartando hipótesis, planteando nuevos marcos teóricos y para el cual hay que analizar los datos que uno tiene, esa gente, que vamos a llamarlos los profesionales científicos, a lo que se enfrentan es a poder trabajar con una gran cantidad de información que proviene de muchas partes distintas. Entonces, esto ya decía antes, uno de los mayores problemas a día de hoy es trabajar con tanta información. No solo porque son grandes volúmenes, entonces necesitamos ordenadores que procesen la información, sino porque necesitamos entender qué información estamos cogiendo, ¿no? Por eso, cuando os comentaba al principio que una plataforma específicamente como las que se ha presentado aquí hoy sobre especies invasoras que ataja, que te quita un montón de trabajo previo, es porque ya sabes que estás moviéndote en un ámbito en el que las especies invasoras
son el foco de atención, que además es de una plataforma que está pues, gestionada por gente que sabe de ello y por tanto ya andas con cierta seguridad. Pero cuando tienes que hacer trabajos consultando información en bruto, por ejemplo, yo he trabajado muchas veces descargando datos de GBIF, ¿no? GBIF, como sabéis, es una plataforma internacional que habilita a cualquier entidad, sí que no está hecho a nivel de ciudadano, sino a nivel de entidades. Es cierto que los ciudadanos pueden contribuir a través de otras plataformas, como eNaturalist u otras que a su vez sirven los datos a GBIF, ¿no? Pero en principio los datos de GBIF tienen el aval de que están subidos por entidades que se supone que tienen cierto conocimiento del tema, y aún y todo, uno de los mayores problemas es depurar la información que uno está descargando. Porque cuando uno tiene que dar respuesta a problemas científicos desde una perspectiva de poder analizar los datos consistentemente, lo que suele necesitar es que los datos tengan coherencia y que los datos presenten una serie de características que permita hacerlos comparables. Muchas veces con cosas como se pueden solucionar con tamaño muestral, que decimos, ¿no? Pues si tengo 100.000 millones de datos, pues mira, si tengo un poco de ruido, si hay algo de señal que se dice, si hay algo de significativo en lo que yo estoy testando, seguramente saldrá. Pero conforme vamos intentando afinar mucho la información que nosotros queremos, necesitamos que esos datos tengan el menor ruido posible. Y la contribución masiva, por una parte, aporta una gran cantidad de información, por otra parte, incrementa también la cantidad de ruido, ¿vale? Ruido que normalmente, porque de todo hay, normalmente los datos que provienen de profesionales no tienen tanto ruido, ¿vale? Estoy hablando de cosas como determinaciones taxonómicas que sean finas o no sean finas, estoy hablando de determinaciones espaciales que sean vastas o sean muy concretas, estoy hablando de aportar metadatos que describan bien el dato porque hablan del esfuerzo muestral realizado, que hablan de la metodología censal que se ha utilizado. Toda esa información es la que los expertos necesitan para poder tamizar los datos y quedarse con los que realmente aportan, por así decirlo, quitar la mayor cantidad de ruido posible. Yo creo que a día de hoy ese es el mayor problema, ¿no? Cosa que está, si las herramientas están bien diseñadas, como muchas de las herramientas de ciencia ciudadana de observación lo están, con campos muy controlados, que fuerzan un poco a darse de alta y por tanto ya no es cualquiera, ya es una persona y por tanto ya se hace un poco responsable de la información que está subiendo. Si el listado de taxones disponibles ya está acotado, ya no vas a poner cualquier cosa. Ese tipo de cosas hacen que la información que se suba tenga cierto estándar de calidad, ¿no? Pero muchas veces para hacer investigación la calidad del dato tiene que ser muy, muy, muy alta, y es cierto que muchas veces pasamos mucho tiempo, yo creo que compensa una cosa con la otra, pero pasamos mucho tiempo intentando limpiar, por así decirlo, la información disponible para quedarnos con la parte, con el cogollo que tenemos por aquí de datos que realmente te aportan. Yo creo que más o menos se ve, ¿no?, la problemática, yo creo que, Catherine. Sí, definitivamente. Y del lado de Maite, ¿qué opinas? Porque yo creo que de ciencia ciudadana hay muchos obstáculos y retos todavía que solucionar, así que si nos puedes así resumir los más importantes. Estás con el micrófono, enciende. Ok. Está el micrófono apagado. Sigue apagado. Ya. Muchas gracias. Sí. Sí, efectivamente. A mí me gusta mucho subrayar que la ciencia ciudadana es ciencia, que tiene que serlo, si se quiere llamar así, que es ciudadana y eso tiene sus matices, ¿no? Pero si queremos llamarle ciencia ciudadana, pues tiene que ser ciencia, ¿no? Entonces, coincido con David absolutamente, y por no repetir el reto que él ha comentado, simplemente
podría añadir desde la ciencia ciudadana que efectivamente ese es uno de los grandes retos, en los que se han dado grandes pasos. Porque desde muy tempranamente la interoperabilidad de los datos, pues las herramientas, como decía David, para solicitar los datos y que estos fueran comparables y también volcables, como se hacen. Todos los que he comentado antes, por ejemplo, se vuelcan en GBIF. Y entonces, pues bueno, todo ese ruido que efectivamente es fácil que exista, se ha ido también mejorando mucho y sigue siendo, porque como siguen surgiendo proyectos de ciencia ciudadana, pues sigue siendo un reto en cada uno de ellos. Lo que pasa es que hay muchos aprendizajes ya que se pueden incorporar a los nuevos proyectos. Por otra parte, la plataforma europea de la ciencia ciudadana, que se comenzó hace 2 años, pues está haciendo un trabajo, en la que Ibercibis también estamos colaborando dentro de los 14 países europeos que colaboran, pues también es una herramienta impresionante para dotar de recursos a todos aquellos proyectos que quieran precisamente solventar este tipo de dificultades relacionadas con la ciencia abierta y con los principios de accesibilidad encontrables, interoperables y reusables, ¿no? Esta es una obsesión de la Comisión Europea, pero vamos, yo en este caso la comparto al 100%, ¿no? Me parece que sí es bien. Entonces, también quiero añadir que a veces en determinados proyectos, por ejemplo, de fotografías georreferenciadas, a veces sé que hay fotografías de baja calidad que han servido para descubrir que especies que se creían extintas no lo estaban. Quiero decir que es también muy interesante, ¿no? Decir, bueno, una persona que tiene una cámara de fotografía mala o su móvil, bueno, su móvil puede ser bueno, pero vamos a ver que incluso a veces hay materiales que sorprendentemente pueden ser científicamente muy relevantes, ¿no? Otros retos, voy a decir 2 más, pues son todos los que tienen que ver con la motivación para la participación, ¿no? Entonces, los aprendizajes en los proyectos son, bueno, además lo estamos midiendo también en una investigación que, bueno, pues que está a punto de enviarse. Y pues las motivaciones tienen que ver mucho con los aprendizajes. O sea, si cuando las personas aprendemos en los proyectos, pues nos sentimos motivados. Y al revés, cuando no hay aprendizaje, pues hay más abandono, ¿no? Entonces, hay toda una creación de lo que algunos llaman capital social, ¿no? Que es todo el conjunto de interrelaciones humanas entre comunidades, casi otro tipo de comunidades extracientíficas, pero entre comillas, y ahí hay muchas oportunidades a la vez que retos, ¿no? Y todo esto lo relaciono con la sostenibilidad de los propios proyectos. O sea, yo he escuchado a gente de biodiversidad y de astronomía decir cómo el reto enorme del Big Data, o sea, de la cantidad de datos que se pueden generar ahora mismo, eso es una oportunidad, pero a la vez es un reto. ¿Cómo manejar todos esos datos, ¿no? Entonces, hay proyectos en particular pues de astronomía en donde se ha hecho imprescindible, bueno, y en biodiversidad también, se ha hecho imprescindible la colaboración ciudadana. Entonces, es oportunidad y es reto. Y aquí, pues, no sé, o sea, os puedo decir solo un dato, aunque tengo por aquí algunos más, pues el ahorro en costes, que por ejemplo en Francia, elijo Francia pues porque lo tengo aquí más cerca, en un año la administración francesa se ahorra, gracias a la colaboración ciudadana en proyectos de biodiversidad, entre 678.000 y pico euros hasta 4.400.000 y pico euros en un año. Ese es un ejemplo, pero tengo más datos de este tipo de ahorros, ¿no? Entonces,
son oportunidades retos, en el sentido de que si se quiere cumplir una directiva europea y si se necesita tener un catálogo completo, las instituciones científicas solas no pueden no pueden lograrlo, y nos lo dicen ellas, ¿no? Entonces, la buena noticia es que hay una colaboración muy, muy potente, muy interesante en astronomía, que es un campo antiquísimo, y biodiversidad también. Pues esas colaboraciones están muy, muy, muy asentadas. Si vas a un congreso estatal de astronomía, que he tenido la oportunidad de ir, pues es que eso lo ves, ¿no? O sea, como hay un mutualismo, si me permitís, mutualismos, cooperación y sinergias, utilizando la metáfora, ¿no? Bueno, y hasta aquí quizás es mi resumen. Todo lo Gracias, rápido. Maite. Pues creo que ya hemos hablado de los datos, de la participación ciudadana, cómo se interacciona entre ellos, los obstáculos, los retos. Nos queda poco tiempo, pero quisiera dar una última ronda con una reflexión rápida de cada uno de ustedes con cómo ven, cómo podría mejorarse esa cooperación entre grupos de ciencia ciudadana, científicos y esta gran gestión de bases de datos, para cerrar con una ronda de última reflexión, de recomendaciones sobre cómo mejorar eso. Hombre, bueno, empiezo yo. Sí. Yo creo que mucho ya está hecho. O sea, a mí me parece que a día de hoy la tecnología ha avanzado tanto que no podemos pensar que hay dificultades técnicas para incorporar a la ciudadanía a hacer ciencia. Creo que hay dificultades, no sé cómo decirlo, de diseño del experimento, ¿no? De tener en la cabeza, abordar cuestiones o darse cuenta de que puedes tener más, por así decirlo, más sensores en el medio natural que los que tú solo tienes, sino que hay muchísima gente que se mueve por ahí fuera y que puede estar haciendo una labor de recopilación de datos. Creo que hay que atar muy bien, y a mí me parece que es uno de los grandes problemas, grandes cuestiones a plantearse cuando uno se anima a hacer un proyecto que directamente tiene ciencia ciudadana, es cómo acotar lo que le quieres pedir a los participantes y dejarlo bien claro, en el sentido de que la información que te vayan a dar sea información que necesitas y que es útil, ¿no? Entonces, no dejarlo abierto, porque si es muy vago, pues bueno, te vas a encontrar con más problemas que soluciones. Te vas a encontrar con que mucha gente pierde las ganas a poco de que no haya una incentivación. Y la gente evidentemente necesita feedback, o sea, necesita saber que está contribuyendo, necesita que sabe que su trabajo está sirviendo para algo. Y yo creo que, bueno, pues herramientas o proyectos como Envasagua, que ya se ha visto que hacéis mucha actividad en ese sentido, yo creo que transmiten eso. Bueno, pues eso hay que llevarlo allá. Y luego, desde mi punto de vista, tienen que jugar, y eso yo creo que es el mayor problema que tenemos en estudios en ecología o en conocimiento del medio natural, es que necesitamos series de datos muy largas y constantes, ¿no? Si queremos medir una señal, decía antes, y pensemos que el ecosistema está manifestando constantemente algo, ¿no? Y nosotros tenemos que medirlo, pero los ritmos de la naturaleza son muy distintos a los nuestros, no son, desde luego, ni periodicidades de convocatorias europeas, ni son periodicidades de políticas de cada 4 años, ni son ningún ritmo, son decadales, son mucho más largos, y por tanto necesitamos ser muy sistemáticos en la recopilación de información. Entonces, apoyarse en la ciencia, apoyarse en la ciudadanía es un reto muy importante para quien diseñe un proyecto en el cual tiene que recopilar información, porque necesita que la información que es vital que te aporte la gente no decaiga, ¿no? Entonces, no he tenido la experiencia directa, pero sé de proyectos en los que la idea inicial es muy buena,
la participación al principio es muy buena, pero luego decae. Y al decaer, no es solo que durante unos años no tengas algo, sino que se puede ir al traste todo el proyecto, ¿no? Entonces, ¿cómo mantener la tensión para que la gente siga aportando información? Yo creo que a mí me parece que es una de las cosas más problemáticas, ¿no? Sí, completamente de acuerdo. Maite, tu reflexión final. Bueno, me encanta escucharte, David. Entonces, estoy muy de acuerdo. Y entonces, ¿qué puedo aportar? Bueno, pues efectivamente mucho ya está hecho y tenemos ejemplos magníficos de ciencia ciudadana muy antigua, que incluso relacionando con esta idea que decías ahora al final, ¿no? Sobre necesitamos registros en el tiempo, registros de datos largos, ¿no? Pues incluso hay proyectos de ciencia ciudadana que recuperan que son como de ciencia ciudadana histórica, o sea, que recuperan registros antiguos, ¿no? Que permiten hacer comparaciones con, pues en temas de meteorología, en temas de clima incluso, ¿no? Pero bueno, hay proyectos antiguos maravillosos, ¿no? Y bueno, por supuesto, porque antes no había ciencia profesionalizada ni institucionalizada. Mis palabras clave serían pues el reconocimiento mutuo, ¿no? El reconocimiento mutuo en un momento en el que la ciencia profesional, en unas décadas que han durado casi un siglo, en las que la ciencia ciudadana y la ciencia profesional han requerido estos apellidos. Quiero decir que lo que estoy diciendo todo el tiempo, ¿no? que en la época en la que los marineros aportaban datos sobre delfines a Aristóteles, o en la época en la que la gente aportaba datos a Darwin, o sea, en esos momentos, pues bueno, pues no se dudaba si Darwin era una persona que estuviera haciendo ciencia o no. Bueno, a lo mejor alguien lo dudaba, ¿no? Pero no sé, o sea, a lo que voy es a que esta cooperación, si uno mirase una gráfica en el tiempo, vería que la participación siempre ha estado, excepto durante unos 150, 200 años, ¿no? Y ahora, como decía David, pues tenemos mucha capacidad tecnológica para que eso se haga de una manera mejor, ¿no? Entonces, mis palabras clave serían, bueno, pues conocimiento propio de cuáles son nuestros objetivos y cuáles son nuestras motivaciones en un proyecto, reconocimiento mutuo de las diferentes capacidades, aportaciones que pueden hacerse desde otros ámbitos. Y también otra palabra clave creo que es la corresponsabilidad, ¿no? Ya sé que es una palabra, me voy ya a un ámbito más sociopolítico, ¿no? Pero es que yo estoy convencida de que la ciencia es como un ecosistema con paredes abiertas, permeables, y bueno, y entre las que se intercambian todo tipo de información y energía. Entonces, bueno, pues ese es mi resumen, ¿no? El reconocimiento mutuo y bueno, y también pues también a veces pienso muchísimo en la educación en general, en la educación científica en particular. Y yo diría pues que ese pensamiento crítico que tanto promovemos, pues también quizás empieza por el pensamiento autocrítico y entonces pues de ahí pues pueden salir consecuencias muy potentes, ¿no? O sea, de decir pues qué colaboraciones hacemos, cuántas más podemos hacer, cómo se trata de reconocer, ¿no? Más que de invitar a participar, pues a veces, que también, yo lo hago en mis proyectos de Ibercivis, pero también a veces reconocer que hay gente que ha empezado antes que yo. ¿No? Entonces, por eso esa palabra de reconocimiento pues me parece una clave en la corresponsabilidad. Gracias, Maite. Bueno, estamos casi a punto de terminar. Había una pregunta sobre la importancia o la relevancia de los BioBlitz y de cómo motivar a la gente joven y el uso de las apps.
pero no creo que nos dé tiempo, a menos que sea algo así muy rápido. Y si no hay más preguntas o una más, vamos a dedicar 2 minutos a esto antes de cerrar. Si quieres hablar un poco sobre los BioBlitz. Maite, sí, no sé si tú que... Yo tengo otra pregunta nada más también para ellos. Adelante. Tenemos a Maite y a David. El tema de la motivación. ¿Cómo conseguimos esa motivación? Porque, por ejemplo, un intento que hemos hecho con los datos de la API de la EASIN es que se visualice con los de la ciencia, con la parte científica, que vean que están en la misma nivel de plataforma, que eso es muy importante. Es verdad que el pequeño detalle de que la API de la EASIN nos muestre el nombre del autor que tiene el registro nos hace perder un poco ese impulso del reconocimiento de ese esfuerzo del ciudadano, que es algo que, aprovechando que está Celia aquí, que se lo traslade a los compañeros del equipo, porque creo que es importante si se pueden resolver. Pero es eso, que lo que nosotros intuimos es esa necesidad de reconocimiento también de ese esfuerzo ciudadano. No sé si nosotros estamos equivocados, estamos bien enfocados, y ahí la reflexión también. Yo estoy a punto de enviar un artículo de una investigación que he hecho sobre motivaciones en ciencia ciudadana. Ha sido una investigación de toda la documentación hasta la fecha, y por otra parte tengo una encuesta con 478 participantes y tengo los resultados de memoria, pero que evidentemente pues no necesitaríamos otro coloquio. Entonces vamos a ver, para intentar, aparte de que si quieres podemos quedar otro día, por supuesto, pues yo ahora sí, para ser muy breve, te diría que el reconocimiento suele ser una clave, incluso entre las personas muy motivadas que digamos que no trabajan por el reconocimiento. Pero incluso el reconocimiento es un refuerzo. Es un refuerzo. Lo que pasa es que a la vez es cierto que hay muchas personas que no trabajan por el reconocimiento y que si no lo tuvieran no les importaría. Entonces hay diferentes soluciones que nosotros en nuestros propios proyectos también nos encontramos con eso, ¿no? Pues porque además hay gente que por diferentes razones es justo que se le dé ese reconocimiento. Otros a lo mejor es que no lo quieren y además te lo dicen. No, es que no quiero aparecer en la web. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros a veces lo que hacemos es decir, bueno, pues vamos a tener una página en el proyecto o un documento de todas las personas que han participado siempre que quieran que sus nombres aparezcan, aunque no puedan estar asociadas al registro, porque eso podría dar problemas, aunque en otras plataformas los registros que mando sí están asociados a mi nombre y no tengo ningún problema por eso. O sea, hay diferentes soluciones. Pero bueno, podríamos hablar mucho más de las motivaciones porque, como te digo, estoy inmersa en el tema. No sé si quieres que hablemos otro día. Yo diría una cosa más. Es cierto que, como está saliendo en el chat ahora, hay problemas legales en muchos casos, ¿no? de confidencialidad de datos y de que igual la gente sí quiere, pero realmente la ley de protección de datos es, que me parece muy bien, está tan cerrada que al final quien está promoviendo eso dice no me quiero pillar los dedos, no hacer a todo el mundo firmar lo que sea. Pero yo creo que hay una cosa bastante... o sea, la gente quiere reconocimiento, aunque no lo quieran, realmente es de justicia, como decías, Maite, reconocer muchas veces la labor. Y yo también creo que la gente quiere que se le aprecie, más que se le reconozca. Entonces, me parece que una herramienta muy importante es que la gente contribuye, aunque no pueda constar en ningún sitio su nombre, sí que se sienta que ha participado de alguna forma o que alguien le tiene en cuenta, que no es un anónimo, que nadie sabe qué es lo que ha hecho. Y que, por ejemplo, si la UCN o la CIVIC o quien sea organiza unas jornadas, se les invite especialmente a esta gente, porque eso sí que se puede tener una base de datos privada, no pública, tal, en la que haya un correo electrónico, y a esta gente se le escriba y se le diga: tú eres uno de los, no te voy a decir, bueno, pero es una persona especial que ha contribuido a esto, que por ejemplo hoy se presenta aquí, ¿no?
Entonces tienes una invitación especial que no tiene cualquier otro ciudadano porque no han contribuido. Entonces, o una publicación especial que se coge y se envía allá, o un boletín, que una suscripción, o sea, cualquier cosa. Los agradecimientos en los artículos científicos, por supuesto, porque se hacen agradecimientos a la entidad financiadora y he visto artículos en donde no se hace agradecimiento a las miles de personas que han hecho posible que ese artículo saliera a la luz. Sí, sí. Entonces, yo creo que la gente necesita algo. Y no, no es cuestión material, es cuestión de que alguien te reconozca y te aprecie, ¿no? Tú has estado paseando, pues yo me dedico toda mi vida a sacar fotografías de mariposas o a coger, registrar cosas y de repente, pues oye, la Sociedad Micológica Española pues me dice algo, ¿no? Entonces, ese tipo de premios, entre comillas, yo creo que sí que sientan bien y que no se pegan porque además son una especie de reconocimientos privados. O sea, desde la entidad a ti te lo dice y si tú quieres decirlo a alguien más, pues ahí, ¿no? Es un tema enorme, importantísimo. Yo dispuesta, no sé, por un preprint o lo que sea, a pasaros mis resultados. Y entonces, sí, Concha, un abrazo enorme. Y bueno, y entonces, ¿y de los bioblitzes nos da tiempo a hablar algo? Sí, venga, un minutillo. No sé, o sea, en España hay bioblitzes desde hace años, pero muchos años, y son exitosísimos. Son exitosísimos. O sea, la gente necesitamos algo muy importante en el tema de las motivaciones también, el conocimiento socializado. El conocimiento socializado, o sea, está muy bien también hacer cosas solos y a veces la soledad es una compañía maravillosa, ¿no? En la ciencia y en todas partes, pero esto se refleja mucho en el ámbito de la motivación y se ve en los proyectos, cómo uno es capaz de sacar fuerzas incluso en un día muy gris mentalmente, para participar en un bioblitz o en un testing, como hablan en otros proyectos, como de recogida de muestras. Y entonces esos son momentos que en España también, no solo en el mundo anglosajón, en España también existen y insisto, se vienen celebrando desde hace, estoy pensando en uno en Cataluña que lo lleva a Dacha Atienza y bueno, pues son datos que se consiguen en muy pocos días. Por supuesto, luego está hay el concepto de comunidad, el concepto de equipo. Y que no todos los datos son buenos, sí, pero es que eso también pasa en la ciencia profesional, ¿no? Entonces, digamos que... Y luego el concepto que creo que antes ha nombrado David, ¿no? El aprendizaje, o quizás tú, Lourdes, ¿no? O sea, los cursos de aprendizaje. Hay una implicación en querer aprender para hacer más. Empecé participando, lo he visto, porque me interesaba el elemento de videojuego del proyecto y ahora estoy participando en todo. Y hablo con mis amigos de WhatsApp, ya no hablo solo de pañales y de fútbol, sino de cáncer y terapias génicas. O sea, estos son cosas que existen, partiendo de proyectos, digamos, puntuales, ¿no? Entonces, yo muy fan. Bueno, pues muchísimas gracias por estas reflexiones tan interesantes y todas las ideas tan interesantes que han puesto en esta sesión. Desde UICN y desde Inbasaco esperemos haber contribuido de alguna manera a dar una visión general de estas nuevas herramientas disponibles en la región y poder seguir avanzando en el conocimiento de las especies invasoras, de alguna manera haber contribuido a promover la participación ciudadana en la generación de esta información útil para la gestión, para la toma responsable de decisiones, que de alguna manera eviten la expansión de especies invasoras en la península. Entonces, muchas gracias por su atención a todos. Les invitamos a visitar nuestras páginas web, las de las plataformas, las del proyecto Inbasacua, que nos pueden escribir a cualquier pregunta que puedan tener sobre el proyecto y sobre lo que hacemos en UICN o con el resto de los socios del proyecto.
y decirles que estaremos compartiendo pronto una grabación de estas sesiones. Así que muchas gracias a todos, buen mediodía, buen comienzo y hasta el próximo evento. Muy bien. Gracias. Gracias a David y a Maite. Ha sido muy interesante compartir esta Igualmente. con vosotros. Estaremos en contacto. Sí, muchas gracias. Adiós. Hasta luego. Adiós. Adiós a todos.